Animos México y del mundo. Somos Legión. Mensaje dirigido a los mexicanos medios de comunicación, libres de toda manipulación. Este canal tiene el propósito de abrirle los ojos a los mexicanos. ¿Cuáles son los delitos por los que podrían ser juzgados los 5 expresidentes? Desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Entérate, mexicano. Privatización, endeudamiento, crímenes de lesa humanidad, desvío de recursos, corrupción, etc. Algunas de las razones por las que se le consultará a la ciudadanía. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, consideró constitucional la propuesta de consulta popular, para determinar si se investiga y lleva a juicio a 5 expresidentes prianistas corruptos, se espera la resolución que emitan, respectivamente, el Senado de la Cámara de Diputados, para que el Instituto Nacional Electoral realice los preparativos del ejercicio democrático con miras a 2021. Ejerce tu poder, hermana y hermano mexicano. La consulta fue validada, pero con una transformación. La SCJN modificó la pregunta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y eliminó los nombres de los expresidentes, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari. A mediados de septiembre, el presidente hizo llegar al Senado su propuesta de consulta popular y en ella expresó los motivos por los que deben ser enjuiciados los 5 últimos expresidentes mexicanos, quienes ejercieron el poder entre 1988 y 2018, período del neoliberalismo en el país. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, el Maquiavelo y el padre de la desigualdad de la era moderna, que fue su mandato de 1988 a 1994, destacó la privatización de bancos nacionales como Bancomer, Banamex, Serfin, y de empresas estatales como Telmex, negocio en torno al cual crecieron poderosos empresarios como Carlos Slim. La partida secreta mediante la que por años se desviaron recursos públicos para pagar sobornos y favores es otro de los delitos que figuran en su larga lista de crímenes contra mis queridos hermanos mexicanos. Nota. Sin dejar de mencionar que fue el actor intelectual del asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio de su mismo partido, PRI. Además, Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fue durante su sexenio que este entró en vigor. Dicho acuerdo no solo motivó el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino con el paso de las décadas provocó devastación en el campo y otros sectores económicos mexicanos que no pudieron competir con los grandes capitales extranjeros, produciendo pobreza y un incremento en la desigualdad económica y social. Entre otros latrocinios a México y los mexicanos. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, un títere del sistema neoliberal prianista de 1994 a 2000, el ejército mexicano en su sexenio perpetró diversas masacres contra comunidades indígenas. Destacan los casos de Ateal, Chiapas, donde fueron asesinados 49 totziles, y el Charco Guerrero, donde fueron ejecutados 11 Nasaví. El pasado septiembre, el Estado mexicano, en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció su responsabilidad en el caso de Acteal y pidió perdón a los familiares de las víctimas. Por otro lado, Zedillo es recordado por el endeudamiento que provocó el rescate bancario de 1988, procedimiento mediante el que el Estado compró la deuda de banca, para considerar la deuda pública, a través del Fondo Bancario de Protección del Ahorro mejor conocido como FOBAPROA. Como consecuencia, los mexicanos poseen una deuda que no será cubierta, sino hasta 2070, según indicó este año el presidente López Obrador.
En de Vicente Fox Quesada, el traidor más grande de los mexicanos de extracción panista, aparentó ser un sexenio diferente producto de una alternancia, pragmatismo electoral en el poder, pero durante su mandato se repitieron ataques violentos, por ejemplo, contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y contra los campesinos de San Salvador Atenco, Estado de México. Sin dejar de mencionar que estuvo aliado al cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán. También es recordado por fraudes y despilfarros como los del programa educativo Enciclomedia o los negocios de los hijos de su esposa Marta Sahagún, por contratos entre Oceanografía y Pemex. Por el cual presidente de México es de particular interés que Fox Quesada sea juzgado por su intervención en el proceso electoral de 2006, cuando instrumentó el triunfo de Felipe Calderón alias el comandante Borolas, e imposibilitó la llegada a la presidencia de López Obrador con la coalición por el bien de todos. Felipe Calderón Hinojosa, experto en fraudes y alcoholes alias el comandante Borolas, 2006 a 2012, es responsable de la estrategia de seguridad conocida como guerra contra el narcotráfico, que no era más que aliarse y defender los negocios del cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán, y así quitar de en medio a sus rivales de otros cárteles, exacerbó la violencia y baño de sangre al país con cientos de miles de desaparecidos. Contrario a lo que afirmaba en el discurso, la guerra se multiplicó las zonas bajo control del crimen organizado y fortaleció sus estructuras. Destacan también su presunta culpabilidad, por omisión o acción, frente a las múltiples advertencias de su secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, estaba coludido con el cartel de Sinaloa, situación por la que hoy es juzgado en una corte de Nueva York, Estados Unidos. Finalmente, el peor presidente de la historia en México, Enrique Peña Nieto, quien gobernó de 2012 a 2018, está bajo la lupa por las recientes acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, sobre el uso de recursos ilícitos en su campaña presidencial, presuntamente provenientes de la transnacional Odebrecht, así como por promover mediante sobornos a legisladores del PRI y el PAN, específicamente, cuando Ricardo Anaya Cortés alias Ricky Canallín era presidente de la Cámara, para la aprobación de la reforma energética, y por la compra de la planta chatarra de agronitrogenados. Fue también durante su sexenio que creció el número de homicidios, ejecuciones extrajudiciales y casos de desaparición forzada. Como ejemplo, durante su gobierno no solo fueron atacados, torturados y desaparecidos por agentes del Estado normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, sino que las investigaciones sobre el caso fueron obstaculizadas de forma sistemática. Es por eso, hermanos mexicanos, que en próximas elecciones no les demos ni un voto a estos vividores, asesinos, apátridas corruptos prianistas neoliberales. No se merecen nada de los mexicanos. Lo único que se merecen es que los desaparezcamos de la vida pública de México, mediante el voto. El 1% controla el mundo. 4% son marionetas vendidas. 90% está dormida. 5% sabe y está tratando de despertar al 90%. El 1% no quiere que el 5% despierte al 90%. Enséñale a una persona a tener criterio y no será de izquierda ni de derecha. Será un hombre o una mujer libre, autónomo, autónoma, inalienable. Descontaminado de odio y fanatismo. El pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es una virtud de pocos. Somos Anonymous México. Somos mucho más que un número. La unión de todos terminará con esta terrible corrupción y manipulación. El conocimiento es libre. Somos Anonymous México. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Ciudadanos de México y el mundo. No nos esperen, ya estamos aquí. No permitan que los manipulen. Seguimos despertando conciencias, de los mexicanos y ciudadanos del mundo. Saludos cordiales.